Hace años los diseñadores de páginas web comenzaron la transición de la maquetación con tablas a la maquetación con CSS. Mientras que la maquetación con tablas resultaba más sencilla, la maquetación con CSS abrió un mundo de posibilidades nuevas que con el uso de las tablas son impracticables. Una de las diferencias más notables es que para colocar un elemento junto a otro en un plano horizontal, con las tablas bastaba con colocar dos celdas adyacentes en la misma fila. La forma de hacer lo mismo con CSS es empleando la propiedad float. En la actualidad, la propiedad float de CSS tiene una amplia aceptación y difusión, a tal punto que la mayoría de los diseños web actuales serían imposibles de construir sin el uso de esta propiedad. A pesar de que la propiedad float se basa en principios lógicos muy claros, emplearla en forma correcta requiere cierta práctica, dado que esta propiedad puede comportarse en forma variable de acuerdo al contexto en que se encuentren los elementos web sobre los que se aplica. La propiedad float de CSS es la que permite que los elementos floten sobre el lado que se indica, mientras que el resto de los elementos que no tienen la propiedad float definida se encuentran a su alrededor. De acuerdo a las normas de CSS, los elementos flotantes pueden tener 4 valores: left, right, none e inherit. El primero define que el elemento fluirá hacia la izquierda de su contenedor, el segundo a la derecha. El tercero quita la propiedad, es decir, el elemento no flota, mientras que el cuarto hace que el elemento herede el valor flotante de su contenedor padre. Por defecto, los elementos cuya propiedad float no se encuentran definida es none. No todos los elementos son susceptibles de incluir la propiedad float. Todos los elementos que definen la propiedad de texto como span o strong y los saltos de línea no permiten el uso de esta propiedad. Los elementos que sí soportan esta propiedad son los elementos div, imágenes, párrafos y las listas, tanto ordenadas como no ordenadas. Mencionemos algunas características de la propiedad CSS float. Los elementos cuya propiedad float tengan el valor left flotarán a la izquierda hasta el límite del elemento que los contenga o hasta el límite marcado por el padding del mismo. Si varios elementos flotantes exceden el ancho del contenedor, los elementos que no quepan se colocarán debajo, también volcados hacia el lado definido en el float. Los elementos de bloque que no tengan la propiedad float definida se comportan como si el elemento flotante no se encontrara allí, ya que el elemento flotante se encuentra fuera del flujo de los mismos. Veamos de manera práctica cómo podemos aplicar estas características. Quizás uno de los usos más frecuentes para la propiedad float es el diseño de páginas web a 2 o más columnas. En este primer ejemplo práctico veremos a grandes rasgos cómo se construye un diseño de este tipo. Para comenzar vamos a insertar un elemento div con la clase contenedor. Dentro de él vamos a insertar otro div con un ID caja 1 y dentro de este un párrafo con un texto de relleno. Como elemento hermano insertamos otro div con el ID caja 2. Dentro del cual vamos a tener un párrafo también con un texto de relleno. Guardo y vemos cómo estos elementos se renderizan dentro del navegador. Definamos ahora unos estilos para estos elementos, comenzando por el elemento div que tiene el ID caja 1. Establezcamos que tenga un tipo de fuente Arial, que tenga un ancho de 190 píxeles, que tenga un padding de 5 píxeles,
que tenga también un margin derecho de 10 píxeles, y mediante la propiedad float vamos a decirle que flote hacia el margen izquierdo. Guardo y observa cómo con estos pequeños estilos y usando la propiedad float, el primer párrafo que vive dentro del contenedor div se muestra en forma de columna sobre el margen izquierdo del navegador. Ahora démosle también unos estilos al elemento div con el ID caja 2. Vamos a definir que tenga también un tipo de fuente, por ejemplo Verdana, que tenga un ancho de 500 píxeles, que tenga también un padding de 5 píxeles y que flote también hacia el lado izquierdo. Al guardar los cambios, observa cómo ahora el segundo párrafo también se muestra en forma de columna justo al lado izquierdo de su elemento hermano, que vive también dentro de un elemento div. Adicionemos ahora un border y un color de relleno a cada uno de estos elementos. Para la caja 1 podemos colocar un border con un grosor de 1 píxel, que sea una línea sólida y que tenga un color azul, y como color de relleno el color cian. Y para la caja 2, que tenga también un border de 1 píxel, que la línea sea sólida pero que tenga un color magenta, y como color de relleno definámosle un color rosado. Guardo y este es el resultado. En este ejemplo se han empleado dos contenedores div cuya propiedad flotante tiene el valor left, por lo que ambos div se vuelcan a la izquierda siguiendo la misma secuencia en que se encuentra el código HTML. Como te lo mencioné anteriormente, la principal característica del posicionamiento float es que el resto de los elementos de la página se adaptan para fluir alrededor de la caja flotante. En este ejemplo se muestra el aspecto por defecto que tendría una página HTML con una imagen y un par de párrafos de texto. Para eso entonces vamos a necesitar un contenedor div dentro del cual vivirá una etiqueta img. Insertamos la imagen que está dentro de la carpeta image. Le defino también un ancho de 240 píxeles. Dentro de este mismo div insertamos dos párrafos, cada uno con un texto de relleno. Al guardar y renderizar esta estructura HTML en el navegador, la forma en la que se muestran los elementos de la página es la esperada debido al tipo de cada elemento. Las imágenes son elementos en línea y los párrafos son elementos de bloque. No obstante, esta forma de mostrar los contenidos es muy diferente a la que se utilizaría en un medio impreso como una revista o un periódico. Definir un estilo CSS a la imagen mediante la propiedad float es tan sencillo como establecer mediante el selector de etiqueta img para que flote a la izquierda del navegador. Observa cómo la imagen conserva su posición, pero ahora el texto de los párrafos se acomoda alrededor de la imagen. También podemos definir un espaciado entre la imagen y el texto, de manera tal que no se observen tan amontonados estos elementos. Para esto entonces establezcamos un margen derecho de un EM y un margen inferior también de un EM. Aplicando el posicionamiento flotante a la imagen, los contenidos de este ejemplo muestran un aspecto mucho más lógico y estéticamente ordenado.
Si el elemento flotado es muy grande, puede afectar a varios elementos de la página. Definamos aquí un ancho de 250 píxeles. Aunque en este caso parece que los dos párrafos adaptan su forma para fluir alrededor de la imagen flotada, en realidad solo se adaptan los contenidos y no los propios párrafos. Si se aplica la propiedad online sobre los párrafos, para ver claramente sus cajas se aprecia que la forma del párrafo no ha cambiado y sigue siendo rectangular. Los contenidos internos del párrafo sí que cambian su forma para adaptarse al lugar que ocupa el elemento flotado. También podemos comprobarlo inspeccionando con las herramientas de desarrollador directamente en el browser. Esto es importante si se utilizan bordes o fondos en los párrafos, ya que la imagen flotada tapará parte de esos fondos y bordes. Si añadimos una segunda imagen al ejemplo original y aplicamos los mismos estilos, el resultado será el siguiente. En este ejemplo muestra el verdadero funcionamiento del posicionamiento flotante. Los elementos se mueven todo lo posible hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Normalmente esto significa que se mueven hasta el borde izquierdo o derecho de un elemento contenedor. Sin embargo, en ocasiones ya existen otros elementos flotantes en esa posición, por lo que se colocan a la izquierda o derecha de esos elementos flotantes. Si en una determinada posición existen muchos elementos flotantes, es posible que el nuevo elemento no quepa. En este caso, el elemento flotante se colocaría lo más a la izquierda o derecha posible de la posición inmediatamente inferior. En una misma posición pueden haber elementos flotados a la izquierda y a la derecha. Definamos primero en la estructura HTML una clase para cada etiqueta IMG. Por ejemplo, imagen 1 e imagen 2 respectivamente. Y los estilos CSS para este caso serían los siguientes. Y para la imagen 2, que flote a la derecha. Analicemos ahora un tercer ejemplo, para lo cual necesitamos un contenedor div con la clase padre y dentro de él otros dos contenedores div, cada uno con la clase llamada caja. El primer div también tendrá un ID con el nombre primera y mostrará como contenido el número 1. El segundo div tendrá también un ID con el nombre segunda y mostrará como contenido el número 2. Entonces el contenedor con la clase padre tendrá un ancho de 700 píxeles, un background color brown y los div con la clase caja tendrán un ancho de 200 píxeles, un alto también de 200 píxeles, un tamaño de fuente de 40 píxeles, un color de fuente negro, un color de relleno beige y un margin de 20 píxeles. Nosotros podemos definir en qué parte del DOM queremos ubicar nuestros elementos, pero hay que saberlo hacer. Una forma es usando la propiedad float. Como ya has visto, float sirve básicamente para posicionar un elemento dentro del bloque a la derecha o a la izquierda completamente de su contenedor padre. Ahora establezcamos que la caja con el ID primera
flote hacia la derecha. Vemos como la caja 2 sigue pegada al margen izquierdo porque no le hemos dado ninguna propiedad, mientras que la caja 1 sí se movió hacia la derecha porque le dijimos que flotara hacia la derecha. Veamos qué pasa si ahora le establecemos esta propiedad al contenedor con el ID segunda. Y que también flote a la derecha. Observamos también que el contenedor padre desapareció. Esto suele suceder porque no le hemos definido unas dimensiones al contenedor padre. Para resolverlo podríamos, por ejemplo, agregar un tercer div en el HTML justo después de las flotaciones. Y aplicar también la propiedad clear, que permite controlar el comportamiento de los elementos cuando a su alrededor tienen elementos flotantes de la siguiente manera. También se puede usar una propiedad más avanzada llamada overflow que veremos en el siguiente ejemplo. Podemos decir entonces que esta es la forma en la que podemos poner a flotar elementos en bloque de una forma muy sencilla. Esto también nos ayuda si queremos, por ejemplo, poner un elemento justo al lado del otro. En el caso de este ejemplo solo debemos cambiar el valor de la propiedad float al contenedor con ID primera por left para poner a flotar hacia la izquierda el contenedor 1 sin tener que cambiar su propiedad display. Por último, cuando se utiliza el posicionamiento flotante es común encontrarse el problema de que un determinado elemento tenga en su interior solamente elementos flotados y el resultado visual no sea el esperado. Consideremos el siguiente código HTML. Un contenedor div dentro del cual van a vivir dos elementos A. El primero con la clase anterior y que muestre la palabra también anterior. El segundo con la clase siguiente y que muestre la palabra siguiente. Insertemos también dos elementos P, cada uno con un texto de relleno. Y aplicamos los siguientes estilos CSS. Al primer elemento A con la clase anterior, definamos que flote a la izquierda, y al elemento A con la clase siguiente para que flote a la derecha. El resultado esperado sería este. Sin embargo, el resultado obtenido es realmente este. Los enlaces anterior y siguiente se salen del contenedor div en el que se encuentran. Este comportamiento es habitual cuando un elemento solamente contiene en su interior elementos posicionados de la forma flotante. Para solucionarlo, se debe utilizar la propiedad overflow con el valor auto sobre ese elemento contenedor. Si ahora pruebas de nuevo este ejemplo, el resultado sí que será el esperado. Dando cierre al capítulo 13 del curso básico de HTML5 y CSS3, podemos acabar diciendo que la propiedad float brinda múltiples propiedades, tanto para ordenar contenidos dentro de una página como para maquetar. El float es indispensable. La exploración de sus posibilidades nos permite llegar a la conclusión de que solo nuestra imaginación será el límite para su uso. Una vez más te invito a que le des me gusta al video, pues esto me motiva para seguir creando contenido a través de este canal de YouTube. También puedes dejar tus comentarios acerca de este curso, los cuales estaré leyendo y dando respuesta cuando sea necesario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y te veo en el siguiente capítulo de este curso,
donde continuaremos con el flujo de caja y su posicionamiento, pero con la propiedad position.